Conceptos judíos. Bienvenidos a nuestro programa Conceptos judíos. Hoy hablaremos de las 10 tribus del reino de Israel, en hebreo, Aseret HaShvatim. Las 10 tribus del reino de Israel, o Aseret HaShvatim, cuya tierra natal fue ocupada por los extranjeros, conocidos como cuteos o samaritanos, nunca volvieron a formar una comunidad distinta después de haber sido llevados al cautiverio por los asirios en el año 722 antes de la era común. Cuando el pueblo del reino del sur, Judea, fue exiliado a Babilonia por Nabucodonosor, unos 150 años más tarde, miembros individuales de las 10 tribus se unieron a ellos en el curso del cautiverio y los acompañaron a la vuelta a Judea, cuando Ciro, el persa, les permitió regresar a su tierra. En el libro primero de Crónicas, capítulo 9, versículo 3, se menciona a personas de Efraín y Manasés junto a las de Judá y Benjamín, como habitantes de Jerusalén tras el retorno. Sin embargo, se supone que la mayoría de las 10 tribus perdieron su nacionalidad y se asimilaron en el país de su cautiverio. De ahí que se les denomina las 10 tribus perdidas. Sabatión o Sambatión es el legendario río por el que las 10 tribus fueron trasladadas por los asirios, y sobre él se acumularon posteriormente tantos mitos. Este río fue descrito por Josefo como el río sabático. Según Plinio, el río corre rápidamente durante 6 días de la semana y se detiene el séptimo. Así podemos leer en Historia Naturalis, capítulo 31, versículo 2. Cuando le preguntaron a Rabbi Akiva por qué el sábado es superior a cualquier otro día, respondió: el río Sambatión lo demuestra. Según las leyendas difundidas por Eldad Hadadi, un viajero y erudito judío del siglo IX, el Sambatión rodea la tierra de los descendientes de Moisés, que tienen ahí un poderoso reino. Su historia dice lo siguiente: los Bnei Menashe están rodeados por un río como una fortaleza que sin agua hace rodar arena y piedras con tal fuerza que si en su curso encontrará una montaña de hierro, la haría polvo. El viernes, al atardecer, una nube envuelve el río, de modo que ningún hombre es capaz de cruzarle. Al final del sábado, el río reanuda su torrente de piedras y arena. Un informe medieval similar, actual entre los no judíos, dice: una de las cosas maravillosas de la tierra es un mar de arena sin agua. A una distancia de 3 días de viaje de este mar de arena hay montañas, de las que desciende un río de piedras. Más allá de este río de piedras habitan las 10 tribus, que pretenden tener reyes propios. En el siglo XVI, los fantásticos relatos de Garzón ben Eliezer Halevi fueron publicados en su Gelilot Eretz Israel, donde describe el río Sambatión de la siguiente manera: tiene 17 millas de ancho y arroja piedras tan altas como una casa. El sábado está seco y se parece a un lago de arena blanca como la nieve. Los no judíos que habitan cerca
del río no beben de su agua ni la dan a su ganado, por considerarlo un río sagrado. El agua tiene además un poder curativo a la lepra y otras enfermedades. El río deja de fluir el viernes, 2 horas antes de la puesta del sol. El rabino holandés Manasseh ben Israel, que vivió entre los años 1604 hasta 1657, de padres marranos, escribió su Mikveh Israel, que significa en hebreo esperanza de Israel, en relación con el supuesto descubrimiento de las 10 tribus perdidos en Sudamérica, intentando demostrar la existencia del Sambatión. Manasseh ben Israel afirma que incluso cuando su arena es guardada en un vaso, se agita durante 6 días de la semana y está quieta el sábado. Afirmando ser de la tribu de Dan, Eldad Hadani viajó por Egipto, Mesopotamia, África del Norte y España. Despertó un gran interés por sus extraños relatos sobre la vida y las leyes de las 10 tribus perdidas. Las leyes y costumbres que describía como procedentes de la época de Josué diferían en muchos detalles de la tradición talmúdica. Informó en su Sefer Eldad Hadani que Asher, Gad y Naftali formaban un estado rico e independiente en el sur de Etiopía, que en sus fronteras estaba el territorio habitado por los Bnei Menashe, rodeado por el legendario río Sebastión. El viajero del siglo XII, Benjamín de Tudela, cuyo libro de viajes es una fuente importante de la historia judía medieval, nos habla de las 10 tribus perdidas de Asia Central. David Reuveni, el aventurado del siglo XV, afirmó que era un emisario de las 10 tribus perdidas y precursor del Mesías. Afirmaba que había sido enviado por su hermano, el rey de la tribu de Rubén, para obtener ayuda de las potencias europeas contra los musulmanes. Causó una profunda impresión en los judíos y no judíos. Uno de los marranos que volvió abiertamente al judaísmo de sus antepasados y asumió el nombre de Salomón Moljo, se vinculó a David Reuveni e hizo un estudio intensivo del judaísmo. Se ha surgido que la leyenda sobre Sebastián es atribuible a la confusión de arena con Hol, día de la semana. El río que arroja arena se convirtió en el río que trabaja solo los días de la semana. La leyenda se originó con un río de arena y piedras que, debido a una causa volcánica, podría haberse agitado. El nombre hebreo era Nahar Hol, río de arena. Más tarde este nombre fue malinterpretado para significar el río de los días de la semana. Y esto dio lugar a la leyenda de un río periódico que alternaba entre el sábado y los días de la semana, de donde su nombre Sebatión o Sembatión. Esta ingeniosa conjetura se considera bastante insostenible. Varios pueblos han afirmado que son descendientes de las 10 tribus de Israel. Algunos afganos, hindúes, japoneses
e indios norteamericanos han insistido en esta afirmación. En Inglaterra, los israelitas británicos, una organización cristiana, creen que las naciones celtas, sajones, modernas, pueden reclamar una descendencia literal de las 10 tribus perdidas, que llegaron a las islas británicas con los nombres de anglosajones y jutos. Los historiadores, sin embargo, afirman que algunas de las 10 tribus fueron incluidas entre los samaritanos. Otras fueron asimilados mientras estaban en cautiverio, mientras que otras fueron absorbidos por los exiliados de Judea, que fueron deportados a zonas adyacentes a Media Mesopotamia, donde se encontraban las 10 tribus. Pero la historia nunca está acabada. Desde el año 2007, miles de emigrantes de la tribu Bnei Manasseh, situada actualmente en la India, aterrizan en el aeropuerto de Tel Aviv. Son descendientes de israelitas, miembros de la tribu de Manasseh, una de las 10 tribus perdidas hace 2700 años. Gracias y hasta el próximo programa.